Imaginen esto, una iglesia vibrando con la palabra de Dios, un sacerdote entregado, defendiendo la fe con una energía que pocos tienen hoy en día. El sermón llega a su punto álgido, las almas se conmueven, los corazones se abren, y de repente, justo ahí, en medio de la Santa Misa, ocurre algo que desafía toda lógica, toda explicación humana. Algo que te obliga a preguntarte si realmente conocemos el poder de lo divino. Esto no es ficción, esto sucedió. Y sucedió durante una misa celebrada por el padre Luis Toro, un hombre que no teme llamar a las cosas por su nombre, un defensor acérrimo de la doctrina católica, un pastor con el fuego del Espíritu Santo en sus venas, que lleva la batina negra con orgullo y el crucifijo como escudo. Un hombre que, con la Biblia en mano, enfrenta las dudas y las herejías de nuestro tiempo. Su estilo es inconfundible, directo, sin rodeos, con una pasión que remueve hasta al más indiferente. Cada palabra es una flecha lanzada contra la tibieza, contra la apostasía. Habla de la autoridad de la Santa Iglesia, esa autoridad que viene directamente de Cristo y que fue confiada a Pedro y sus sucesores. Habla de la Eucaristía, no como un simple símbolo, no, como la verdadera presencia de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Habla de los sacramentos como canales de la gracia de Dios. Y habla de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Corredentora, el camino seguro para llegar a Jesús. Defiende la tradición apostólica con la firmeza de quien sabe que está defendiendo la verdad revelada, esa verdad que ha sido transmitida de generación en generación, sin adulterar, sin concesiones al mundo moderno que busca diluirla. Sus gestos son expresivos, su mirada penetrante. Cuando te mira a través de la pantalla, sientes que te está hablando a ti directamente, desafiándote a examinar tu fe. Te dice, muéstrame en la Biblia, cada vez que alguien osa cuestionar una verdad de fe católica. Y es que él sabe y lo demuestra que la Biblia, correctamente interpretada a la luz de la tradición y el magisterio, es el fundamento de todo lo que creemos. Pero volvamos a esa misa. No era una misa cualquiera. Cada celebración del Padre Toro tiene una intensidad particular. La gente acude buscando esa palabra firme, ese aliento de fe auténtica en un mundo que parece haberla perdido. Se respira un aire de expectación, de devoción profunda. La liturgia se vive con reverencia, con un profundo respeto por lo sagrado. Los cantos son fervorosos, las oraciones sinceras. El Padre Toro, ahí, en el altar, es el sacerdote que actúa in persona Christi, ofreciendo el sacrificio redentor. La homilía, como siempre, fue poderosa. Habló de la necesidad de la conversión, de la urgencia de vivir una vida santa, de la importancia de la fidelidad a la Iglesia. Denunció los errores, las modas pasajeras que intentan infiltrarse en la fe, distorsionándola. Recordó la belleza y la verdad de la doctrina católica, la única que puede dar sentido pleno a nuestra existencia y llevarnos a la salvación. Su voz resonaba en el templo, llena de convicción, de celo por las cosas de Dios. La congregación escuchaba absorta, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con determinación. Era un momento de profunda comunión, no solo entre los fieles, sino con Dios mismo. Y fue en ese instante, en medio de esa atmósfera cargada de fe y de la presencia divina, que ocurrió. La atención de la gente se desvió hacia un punto específico, murmullos, luego exclamaciones ahogadas. Señalaban una imagen sagrada. No era una imagen cualquiera, era una imagen de la Santísima Virgen María. Una imagen que ha sido objeto de devoción para muchos. Y lo que vieron los dejó helados. De los ojos de la imagen comenzaron a brotar lágrimas, pero no eran lágrimas de agua, eran lágrimas de sangre. Escucharon bien, sangre. Un rojo intenso, vivo, que se deslizaba por las mejillas de la Madre de Dios cayendo sobre su manto, sobre el pedestal. Era un espectáculo sobrecogedor. El tiempo pareció detenerse. La voz del Padre Toro, que un momento antes resonaba con fuerza, se detuvo. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el asombro, por el temor reverencial de los presentes. ¿Qué significaba esto? ¿Era un signo? ¿Una advertencia? ¿Una manifestación del dolor de la Virgen por el estado del mundo, por la frialdad de los corazones, por los ataques a la Iglesia de su Hijo? Las preguntas surgían sin cesar, pero no había respuestas inmediatas, solo la evidencia visual, innegable, de esas lágrimas de sangre. La gente se acercó, con respeto, con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos se arrodillaron, otros lloraban. Testigos presenciales no podían creer lo que veían sus ojos. Una imagen inanimada, llorando sangre. Era algo que escapaba a toda explicación natural. No había truco. No había manipulación aparente, simplemente estaba sucediendo, ahí, delante de todos. Los intentos por encontrar una explicación racional fueron inútiles. Condensación, imposible. Pintura que se corre,
El color, la textura, la forma en que brotaba, nada cuadraba. ¿Algún tipo de sustancia aplicada? Nadie había tocado la imagen. Además, ¿por qué de los ojos? ¿Por qué con esa apariencia tan inequívoca de sangre? Los escépticos, los que buscan siempre una explicación científica para todo, se quedaron sin argumentos. La ciencia, la lógica, la razón humana, nada podía dar cuenta de lo que estaban presenciando. Era un fenómeno que trascendía lo ordinario, que apuntaba directamente a lo sobrenatural. Y sucedió durante una misa del padre Luis Toro, un sacerdote que, como hemos dicho, es un signo de contradicción para muchos, amado por los fieles que anhelan la verdad y la firmeza, criticado por aquellos que prefieren un catolicismo más laxo, más adaptado a las modas del mundo. ¿Fue esto una confirmación de su ministerio? ¿Un respaldo divino a su defensa intransigente de la fe? ¿O un llamado de atención para todos, creyentes y no creyentes? Lo cierto es que este evento, el llanto de sangre de una imagen durante una misa del Padre Toro, se convirtió rápidamente en noticia. Se difundió como reguero de pólvora, generó debate, controversia, asombro. Para los creyentes fue un signo de esperanza, un recordatorio de que Dios y su Madre están con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, y que intervienen en la historia humana. Para otros fue motivo de burla, de escepticismo, un intento más de la Iglesia de generar sensacionalismo. Pero la imagen estaba ahí, las lágrimas de sangre estaban ahí, y nadie podía explicarlo. Esta es la historia que vamos a desentrañar en esta serie. Vamos a profundizar en la vida y el ministerio del padre Luis Toro, el contexto en el que sucedió este evento extraordinario, los testimonios de quienes estuvieron presentes, los intentos por explicar lo inexplicable y las implicaciones que un fenómeno así tiene para nuestra fe y para el mundo de hoy. Prepárense para un viaje que los llevará al corazón de la fe católica, a través de la mirada firme y apasionada de un sacerdote que no negocia la verdad. Un viaje que les hará cuestionar lo que creen o reafirmar con más fuerza si cabe. Y para empezar esta conversación me gustaría saber su primera impresión. ¿Han oído hablar antes de este suceso? ¿Creen en los milagros? ¿Qué les sugiere el llanto de sangre de una imagen? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones. Hemos hablado de un suceso que sacudió a muchos, un llanto de sangre que desafía la razón natural ocurrido durante una celebración eucarística. Pero para entender verdaderamente lo que pasó, debemos poner nuestra mirada en el hombre al frente de esa misa, el sacerdote en cuyo ministerio parece que el cielo a veces se asoma de maneras inesperadas. Hablamos del padre Luis Toro. ¿Quién es el padre Luis Toro? Para muchos es un faro de ortodoxia en tiempos de confusión, un defensor incansable de la fe católica tal como ha sido transmitida por siglos. Para otros es una figura controvertida, un sacerdote que no teme señalar el error donde lo ve, que confronta las desviaciones doctrinales sin rodeos. Nació en Venezuela, una tierra marcada por su profunda religiosidad, pero también por los desafíos sociales y políticos que ponen a prueba la fe de su gente. Su camino hacia el sacerdocio no fue el de alguien que simplemente sigue una tradición, sino el de quien responde a un llamado profundo, a una vocación que exige entrega total. Desde sus primeros años de ministerio, el padre Toro mostró una característica que definiría su apostolado: una pasión ardiente por la verdad revelada en la Sagrada Escritura y custodiada por el magisterio de la Iglesia. No es un sacerdote que se conforma con superficialidades. Su predicación es sólida, basada en la teología, en la tradición apostólica, en los padres de la Iglesia, en los concilios, y sobre todo, está empapada de la palabra de Dios. Para él, la Biblia no es un libro de cuentos o una colección de textos piadosos. Es la palabra viva e inerrante de Dios, la espada del Espíritu que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos dice la carta a los Hebreos. Su estilo es inconfundible. Cuando el padre Toro habla, lo hace con la autoridad que le confiere su ordenación sacerdotal y la convicción que nace de una fe profunda. No hay titubeos, no hay concesiones a las modas pasajeras. Se le ve a menudo con su batina negra, un crucifijo visible, símbolos de su identidad y su misión. Sus gestos son firmes, su mirada penetrante, y sus palabras buscan ir directamente al alma, a la conciencia. Usa un lenguaje directo, sin adornos innecesarios, pero cargado de la fuerza de la verdad. No teme ser confrontacional cuando se trata de defender la fe. Si alguien presenta una idea que contradice la doctrina católica, su respuesta es clara, a menudo acompañada de ese desafío que se ha vuelto característico: muéstrame en la Biblia. Este enfoque no busca ser irrespetuoso, sino poner a prueba las afirmaciones a la luz de la única autoridad infalible que tenemos en materia de fe y moral, la palabra de Dios interpretada auténticamente por la Iglesia. Para el padre Toro, no se trata de opiniones personales o de sentimientos, sino de lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios ha revelado está custodiado por la Iglesia Católica, la columna y el fundamento de la verdad,
como enseña San Pablo en su primera carta a Timoteo. Su ministerio se ha centrado en temas esenciales que considera cruciales para la vida de la Iglesia y la salvación de las almas. La Eucaristía, presencia real de Cristo, es el centro de su predicación. Defiende con vehemencia la transubstanciación, la adoración al Santísimo Sacramento, la importancia de recibir la comunión en estado de gracia. La Virgen María ocupa un lugar preeminente en su espiritualidad y en su enseñanza. No se cansa de hablar de su papel en la historia de la salvación, de su mediación, de la importancia del Santo Rosario. Y por supuesto, la defensa de la tradición apostólica, esa transmisión viva de la fe que viene directamente de los apóstoles y que se mantiene intacta a través de los siglos, es una constante en su apostolado. En un mundo que parece querer diluir la fe, que busca acomodar la doctrina a los criterios del momento, la voz del Padre Toro resuena como un recordatorio de que la verdad de Dios no cambia, no se negocia, no se adapta a las ideologías de moda. Esto, naturalmente, le ha ganado tanto fervientes seguidores como detractores. Sus misas, sus conferencias, sus videos en Internet generan intensos debates. La gente acude a escucharlo buscando esa firmeza, esa claridad que a veces parece ausente. Buscan esa seguridad en la fe que él transmite con tanta convicción. El evento de la imagen que llora sangre ocurrió en el contexto de una de estas celebraciones. Una misa en la que, como de costumbre, el Padre Toro estaba predicando con su estilo apasionado, defendiendo la verdad católica sin concesiones. Sus misas suelen ser eventos de gran intensidad espiritual. La gente no va buscando entretenimiento, va buscando alimento para el alma, va buscando escuchar la palabra de Dios sin filtros. La atmósfera que se crea es de profunda seriedad, de atención concentrada en las verdades eternas. Imaginen el escenario, una iglesia o quizás un salón lleno de fieles que han venido a escuchar a este sacerdote conocido por su prédica contundente. La Eucaristía se celebra con reverencia. La palabra de Dios se proclama y se explica con autoridad. Y es en medio de esta atmósfera de fe, de devoción, de confrontación con las verdades divinas, donde sucede lo inesperado. No fue en un contexto de espectáculo o de búsqueda de sensacionalismo. Fue en el corazón de la liturgia, durante la celebración del sacrificio de Cristo en el altar, que la imagen comenzó a manifestar ese signo extraordinario. Para entender el impacto de ese momento, es crucial comprender al hombre que lo presidía. El padre Luis Toro no es un ilusionista ni un charlatán. Es un sacerdote que vive y respira su fe, que dedica su vida a proclamar el Evangelio en su pureza. Y es precisamente en el ministerio de un hombre con esta radicalidad evangélica donde a veces Dios permite que sucedan cosas que nos sacuden, que nos obligan a levantar la mirada más allá de lo ordinario. Cosas que nos recuerdan que el cielo y la tierra no están tan separados como pensamos y que Dios sigue actuando en el mundo a través de aquellos que le son fieles. El llanto de sangre de esa imagen, en esa misa específica, con ese sacerdote específico, adquiere un significado particular a la luz de su vida y su apostolado. No es un evento aislado, parece estar intrínsecamente ligado a la misión y al mensaje que el Padre Toro proclama incansablemente. Profundizaremos más en el evento en sí, en los testimonios, en los intentos de explicación. Pero antes era fundamental conocer al protagonista humano de esta historia, al sacerdote cuya firmeza en la fe parece haber sido el telón de fondo para una manifestación que muchos consideran de origen sobrenatural. Un hombre que con la Biblia en la mano y la doctrina en el corazón, sigue desafiando al mundo a regresar a la verdad de Cristo y de su Iglesia. Pues bien, ya hemos profundizado en la figura del Padre Luis Toro, en el hombre que no negocia la verdad, que predica con la Biblia en la mano y la autoridad de la Iglesia en la voz. Ahora, ¿por qué un evento como el llanto de sangre de una imagen ocurre precisamente en una de sus misas? No es casualidad, hermanos. En medio del santo sacrificio de la misa, el corazón de nuestra fe, donde Cristo se hace presente, en ese momento sagrado, algo extraordinario e inexplicable a la luz natural se manifestó. Una imagen, ante la mirada atónita de los presentes, empezó a llorar. Y no lágrimas de agua, sino algo que parecía sangre. Pues bien, hermanos, ya hemos hablado del hombre, del sacerdote, del predicador incansable que es el Padre Luis Toro. Hemos visto su fuego, su pasión por la verdad de Cristo y de su Iglesia. Ahora, aterricemos en el momento, en el lugar donde lo inexplicable, lo sobrenatural, se manifestó de una manera que sacudió a muchos. Imaginen la escena, una iglesia, no un gran templo quizás, sino una comunidad reunida. La hora de la Santa Misa. El Padre Toro, con su batina, su crucifijo, celebrando el santo sacrificio del altar. El mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz, que se renueva incruentamente en cada misa. El momento cumbre de nuestra fe,
donde el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo invocado por el sacerdote legítimamente ordenado. En ese ambiente de oración, de recogimiento, de presencia real de Cristo en la Eucaristía, algo comenzó a suceder en un rincón de ese sagrado recinto. Ahí, dispuesta para la veneración de los fieles, se encontraba una imagen, hermanos, de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Celestial, la corredentora, la medianera de todas las gracias, la que aplasta la cabeza de la serpiente. No era una imagen cualquiera en ese momento, aunque quizás antes lo fuera para algunos. Mientras el Padre Toro procedía con los ritos sagrados, mientras el incienso subía y las oraciones se elevaban al cielo, los ojos de algunos fieles, quizás por casualidad al principio, se posaron en esa imagen de la Madre de Dios. Y lo que vieron los dejó helados, de los ojos de la imagen. Sí, escucharon bien, de los ojos de la imagen de la Virgen María comenzaron a brotar lágrimas, pero no eran lágrimas cristalinas de agua, eran lágrimas de un color rojo intenso. Algo que a simple vista no dejaba lugar a dudas. Parecía sangre. Imaginen el murmullo que debió empezar a correr entre los presentes. La sorpresa, la confusión, el asombro, quizás el miedo en algunos. ¿Qué era eso? ¿Un reflejo? ¿Una ilusión óptica? ¿Un truco? Tonterías. Cuando la fe es atacada, la mente humana busca cualquier excusa para negar lo evidente, para negar la intervención de Dios o de lo sobrenatural en el mundo. Pero ahí estaba, un líquido rojo, con la apariencia y la consistencia de la sangre brotando de los ojos de una estatua inerte, en medio de la Santa Misa, durante la celebración de uno de los sacerdotes que más firmemente defiende la Eucaristía, la tradición y el papel de María en la historia de la salvación. ¿Coincidencia? Muéstrame en la Biblia donde Dios no se manifiesta con signos para llamar la atención de su pueblo cuando éste se descarría o necesita un recordatorio de su presencia y poder. Hermanos, la Escritura está llena de señales. Desde la zarza ardiente que habló a Moisés, hasta las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los milagros de Jesús, las curaciones de los apóstoles, los dones del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios usa signos visibles para comunicar verdades invisibles, para sacudirnos de nuestra modorra espiritual, para confirmarnos en la fe o para llamarnos al arrepentimiento. Y aquí, en pleno siglo XXI, en una iglesia durante la misa, ocurre un fenómeno que desafía la razón natural. Una imagen llorando sangre. ¿Por qué sangre? La sangre en la Biblia tiene un significado profundo. Es la vida, es el sacrificio, es la expiación, es la sangre de Abel clamando desde la tierra. Es la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento que prefiguraban el sacrificio perfecto. Es la sangre del Cordero Pascual que protegía a Israel. Y sobre todo, es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz para nuestra redención. Es la sangre que se hace presente en cada Eucaristía. Que una imagen de la Virgen llore sangre, en ese contexto, durante la misa celebrada por un sacerdote que predica sin concesiones sobre la importancia de la Eucaristía y el sacrificio de Cristo, no puede ser interpretado a la ligera por un católico con un mínimo de entendimiento de su fe. Es un signo de dolor, dolor por la tibieza de los fieles, dolor por los sacrilegios contra la Eucaristía, dolor por el avance de la apostasía dentro y fuera de la Iglesia. La madre ve a sus hijos. Ve cómo muchos se alejan, cómo desprecian los sacramentos, cómo se burlan de la verdad. ¿Acaso no lloraría una madre al ver a sus hijos en peligro de perdición eterna? Y si es la Madre de Dios cuyo dolor al pie de la cruz fue inmenso al ver a su Hijo desangrarse por nosotros, ¿no podría su dolor manifestarse de esta manera ante la indiferencia o el rechazo de esa misma salvación que costó la sangre de su Hijo? ¿O es un signo de la sangre de Cristo, un recordatorio de que la salvación vino por la sangre del Cordero? Un llamado a valorar más el sacrificio eucarístico, donde esa misma sangre se nos ofrece como bebida de salvación. Los presentes al principio reaccionaron con incredulidad, pero el fenómeno continuó. Las lágrimas de sangre seguían brotando, descendiendo por el rostro de la imagen. Ya no era algo que pudiera ignorarse o descartarse como un simple accidente. Era un evento que exigía una respuesta no solo de asombro, sino de discernimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje nos está dando el cielo? El Padre Toro, con la serenidad que le da su fe inquebrantable, continuó con la misa. Pero el evento no pasó desapercibido para él ni para la comunidad. La noticia comenzó a correr como reguero de pólvora. Una imagen llora sangre en la misa del Padre Luis Toro, el sacerdote que defiende la fe con la Biblia en la mano, el que no le teme a la confrontación con el error, el que predica la verdad incómoda en estos tiempos de apostasía. Y claro, al enterarse, los escépticos, los que viven de negar lo sobrenatural, los que se burlan de la fe, no tardaron en aparecer con sus explicaciones.
que si es pintura que se derrite, que si es humedad, que si es un fraude montado. Siempre hay una excusa naturalista para negar la acción de Dios. Muéstrame en la Biblia donde los enemigos de Dios no intentaron explicar sus milagros con argumentos puramente humanos. Los fariseos decían que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Siempre hay una explicación alternativa que busca despojar al evento de su significado trascendente. Pero los testimonios de los presentes, la persistencia del fenómeno, la naturaleza de la sustancia que brotaba, eso es lo que analizaremos más a fondo, porque no fue un simple goteo, fue un llanto visible, inconfundible, que dejó una marca que para los creyentes es un llamado de atención del cielo. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en esa misa? ¿Por qué con el Padre Toro? No hay casualidades en los planes de Dios. Si este evento ocurrió ahí, fue por algo. Quizás para validar la firmeza de la fe que se predica en ese lugar. Quizás para darle más peso a las advertencias que el Padre Toro lanza sin descanso sobre los peligros que acechan a la iglesia y a las almas. Quizás para recordarnos de una manera impactante la realidad del sacrificio de Cristo y el dolor de su madre ante nuestra indiferencia. Este evento, el llanto de sangre de la imagen, se convirtió en el punto focal de la atención. Atrajo miradas, generó debate, provocó reacciones de todo tipo y obligó a muchos a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto para mí, para mi fe, para la iglesia? La sustancia que brotó de los ojos de la imagen fue recogida. Se realizaron análisis, se buscaron explicaciones científicas, pero como veremos, las respuestas que la ciencia pudo ofrecer se quedaron cortas, muy cortas, porque hay realidades que trascienden lo puramente material. Y este parece ser uno de esos casos, un caso que nos obliga a levantar la mirada más allá de lo visible, hacia el cielo. La Santa Misa continuó, pero el ambiente había cambiado. La presencia de lo sobrenatural se había hecho tangible de una manera dramática. Un recordatorio de que el mundo espiritual es real, de que Dios y sus santos intervienen en nuestras vidas y de que la batalla por las almas es constante y que nuestra Madre Celestial sufre por nosotros. Este evento, el llanto de sangre, no es solo una anécdota curiosa, es un signo que, a la luz de la fe que el Padre Toro predica, adquiere un significado profundo y apremiante, un llamado a despertar, un llamado a volver a Cristo, a la Eucaristía, a la verdad de la Iglesia. Un llamado que brotó, literalmente, de los ojos de la Madre de Dios, en forma de lágrimas rojas, en medio del santo sacrificio. Un evento que nadie, hasta ahora, ha podido explicar de manera satisfactoria sin recurrir a la posibilidad de lo sobrenatural. Y esa posibilidad, hermanos, es la que nos confronta con la realidad de un Dios vivo que sigue manifestándose a su pueblo. Y así, en medio de la Santa Misa, el sacrificio incruento de Cristo en el altar, la Madre de Dios nos dio un signo que no deja lugar a dudas sobre la seriedad del momento que estamos viviendo. Lágrimas de sangre. ¿Acaso creen ustedes, hermanos, que la Santísima Virgen, la Reina del cielo y de la tierra, derrama lágrimas de sangre por cualquier cosa? Claro que no. Esto no es un showcito para entretener a la gente. Esto es un llamado de atención de lo alto, un grito silencioso pero potentísimo desde el cielo a la tierra. La Madre de Dios llora sangre cuando ve a sus hijos perdidos, cuando ve la fe languidecer, cuando ve los sacramentos profanados o abandonados, cuando ve la Eucaristía despreciada, cuando ve la familia destruida, cuando ve la apostasía avanzar como una plaga. Llora sangre por los pecados del mundo, llora sangre por las almas que se pierden para siempre, llora sangre porque el demonio avanza y muchos católicos duermen. Este evento, justo en el contexto de la Santa Misa, subraya algo fundamental que el Padre Toro siempre ha enseñado con fervor: la centralidad de la Eucaristía. Es en la misa donde Cristo se hace presente realmente, sustancialmente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si la Madre de Dios llora sangre durante el santo sacrificio, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hasta el cielo sufre por el estado de la fe y la reverencia con la que nos acercamos, o dejamos de acercarnos, al misterio más grande de nuestra fe. Es un reproche amoroso, sí, pero también un reproche severo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Le damos a la Eucaristía el lugar que merece en nuestras vidas? ¿Nos confesamos antes de recibir al Señor como la Iglesia siempre ha enseñado? ¿O nos acercamos a la comunión a la ligera, con el alma manchada por el pecado mortal, como si fuera un simple pedazo de pan? Hermanos, eso es profanación. Y profanar el cuerpo de Cristo trae consecuencias terribles. La Virgen Santísima, al llorar sangre en ese momento, nos recuerda el precio que su Hijo pagó por nuestra redención. Nos recuerda la sangre preciosa que derramó en la cruz. Y nos muestra que esa misma sangre que nos salva, que se hace presente en el cáliz en cada misa, es despreciada por muchos. Es un dolor inmenso para ella ver a tantos de sus hijos alejarse de la fuente de la gracia,
de la fuente de la vida eterna. Padre Luis Toro siempre ha sido una voz que clama en el desierto, recordando estas verdades fundamentales, hablando sin miedo sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la necesidad de la conversión, sobre la autoridad de la Iglesia fundada por Cristo, sobre la importancia de la tradición. Y un signo como este, un llanto de sangre, parece confirmar la urgencia de su mensaje. Es como si el cielo mismo dijera: escuchen, presten atención, lo que este sacerdote les dice es la verdad. Despierten antes de que sea demasiado tarde. Nos hemos acostumbrado a una fe aguada, a un catolicismo de fin de semana, sin compromiso, sin sacrificio, sin radicalidad evangélica. Hemos dejado que el mundo, con sus filosofías baratas y sus placeres pasajeros, moldee nuestra forma de pensar y de vivir, en lugar de dejar que sea la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia las que nos transformen. Y la Madre de Dios sufre por ello. Sufre al ver a sus hijos ciegos caminando hacia el abismo. Este evento, el llanto de sangre, es un llamado a volver a lo esencial, a la oración, a la penitencia, a la lectura de la Biblia, pero no para interpretarla cada quien a su antojo, sino a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia, a la devoción a la Santísima Virgen, que es nuestra Madre y nuestra intercesora, y sobre todo a una vida sacramental ferviente, poniendo a la Eucaristía en el centro de nuestra existencia. Porque, hermanos, la batalla es real, no es una metáfora. Es una batalla espiritual por nuestras almas. Y el demonio, nuestro enemigo, no descansa. Busca destruirnos, alejarnos de Dios, tentarnos al pecado. Y la Virgen María, nuestra general, nuestra madre, nuestra auxiliadora, nos advierte con estas lágrimas. Nos dice: hijos, el peligro es grande. Vuelvan a mi hijo, vuelvan a su iglesia, abrácense a la fe de siempre, a la fe que salva. Este signo no es para asustar, aunque ciertamente impresiona. Es para conmovernos, para sacudirnos la modorra espiritual, para recordarnos que nuestra fe no es una teoría abstracta, sino una relación viva con un Dios vivo, que nos ama inmensamente, pero que también es justo y espera nuestra respuesta, una respuesta de amor, de obediencia, de fidelidad. La imagen lloró sangre en medio de la misa, en presencia de Padre Luis Toro y de los fieles allí reunidos. Un evento inexplicable para la ciencia, pero cargado de significado para la fe. Un recordatorio de que el cielo observa, sufre y nos llama. Nos llama a la conversión, nos llama a la santidad, nos llama a no negociar la verdad del Evangelio, nos llama a ser verdaderos católicos. Hermanos, este signo, estas lágrimas de sangre, no son un cuento de hadas, no son una superstición para almas débiles, son un llamado a la realidad de que el mundo está bajo el ataque del maligno, a la realidad de que la fe de muchos se ha enfriado, a la realidad de que la apostasía de la que nos habla San Pablo ya está aquí, a las puertas y en algunos casos ya dentro de la casa. ¿Por qué una imagen de la Virgen llora sangre en medio de la Santa Misa? Porque el corazón de la Madre sufre. Sufre por sus hijos que se pierden, sufre por los sacrilegios que se cometen, sufre por la tibieza de tantos que se dicen católicos pero viven como paganos. Sufre porque ve el peligro inminente, la persecución que se cierne sobre los fieles, la confusión que siembran los enemigos de Cristo dentro y fuera de la Iglesia. Esto no es para que nos quedemos pasmados con la boca abierta diciendo ¡ay, qué milagro! No, es para que reaccionemos, para que entendamos que la fe es una lucha constante, que debemos estar firmes como roca sobre el fundamento que es Cristo y la doctrina inmutable de su Iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia que la fe es fácil? Muéstrame en la Biblia. Dice que luchamos no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. Léanlo. Y en esta batalla la Virgen María es nuestra capitana. Ella aplasta la cabeza de la serpiente, como nos lo prometió Dios desde el Génesis, y nos lo muestra de nuevo en el Apocalipsis. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 12 estrellas. Esa es nuestra Madre. Y cuando ella llora, hermanos, es porque el peligro es real y la necesidad de conversión es urgente. No podemos seguir jugando a ser católicos. No podemos seguir transigiendo con el mundo, con sus modas, con sus ideologías perversas que atacan la familia, que atacan la vida, que atacan la verdad. La Virgen llora sangre porque ve cómo sus hijos se dejan engañar, cómo abandonan los sacramentos, cómo desprecian la gracia de Dios. Este signo es una bofetada para los tibios. Es un llamado a despertar para los dormidos. Es una confirmación para los que luchan y se mantienen fieles. Nos dice la Madre: no se rindan, manténganse firmes en la fe que recibieron, recurran a mi Hijo en la Eucaristía, confiesen sus pecados, recen el rosario, vivan el Evangelio sin miedo.
Y no solo llora por los fieles, llora por los pastores que se han desviado, que predican un evangelio aguado, que no defienden la verdad con valentía, que callan ante el error para no incomodar. Llora por aquellos que dentro de la misma iglesia siembran confusión y división. La sangre que llora es la sangre de Cristo, derramada por nuestra salvación, pero también es el dolor de la madre al ver que esa sangre es despreciada por tantos. Este evento en la misa, con Padre Luis Toro presente, es un recordatorio para todos nosotros. La Virgen no se manifiesta de esta manera sin un propósito grave. Es un mensaje del cielo, un mensaje de amor, sí, pero también de advertencia, un mensaje que nos exige una respuesta seria, una respuesta de conversión radical, de vuelta a Dios, de vuelta a la fe de siempre, a la fe que no cambia porque la verdad de Dios no cambia. Este evento, hermanos, no es un espectáculo para satisfacer nuestra curiosidad morbosa, de ninguna manera. Es un llamado de atención potentísimo del cielo. Es la Madre de Dios que viene a decirnos: despierten, el peligro es real, mis hijos se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque se han alejado de la verdad, porque han dejado de luchar, porque han creído las mentiras del demonio que los duermen en la tibieza y en el error. El demonio no quiere que creamos en estas manifestaciones, no quiere que creamos en los milagros, no quiere que creamos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no quiere que creamos en el poder de la Virgen María, y menos aún quiere que creamos que el cielo nos envía señales para despertarnos. ¿Por qué? Porque si despertamos, si vemos la gravedad de nuestra situación, si entendemos que estamos en una batalla espiritual real, entonces nos vamos a armar. Nos vamos a armar con la oración, con los sacramentos, con la palabra de Dios, con la doctrina de siempre. Y eso, hermanos, eso es lo que el demonio más teme. Por eso ataca la fe, ataca la familia, ataca la iglesia. Y usa a sus instrumentos dentro y fuera de la iglesia para sembrar duda, confusión, para decir que estas cosas son inventos, que son sugestiones, que no tienen base. Pero muéstrame en la Biblia donde dice que Dios no puede manifestarse de formas extraordinarias. Muéstrame en la Biblia donde dice que la Madre de Dios no puede interceder por nosotros y enviarnos mensajes. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se manifiesta de maneras que superan nuestra comprensión humana. Desde la zarza ardiente que vio Moisés, pasando por las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná en el desierto, la encarnación misma de Jesucristo, sus milagros, su resurrección, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés con lenguas de fuego. Dios no está limitado por nuestras pequeñas mentes, y la Virgen María, la llena de gracia, la Madre de nuestro Dios, creen que no tiene poder para manifestarse y clamar a sus hijos cuando ve el peligro que corren. Esta sangre que llora la imagen no es cualquier líquido, es un símbolo potentísimo. Es la sangre de la redención, la sangre derramada por Cristo en la cruz para salvarnos. Es la sangre que se hace presente en cada misa, en la consagración. Y verla brotar de los ojos de la Madre es como si ella nos dijera: miren el precio de su salvación, miren lo que costó redimirlos, y así lo desprecian. Así viven como si esa sangre no tuviera valor. Así la pisotean con sus pecados, con su tibieza, con su indiferencia. Es un lamento de la Madre, un lamento por la ingratitud de sus hijos, un lamento por la pérdida de tantas almas, porque la Virgen, en su amor inmenso, quiere que todos nos salvemos, no quiere que ni una sola alma se condene, y cuando ve que el camino ancho de la perdición está tan transitado, cuando ve que las almas se alejan de su Hijo, sufre, y sufre con el sufrimiento de Cristo, porque ella estuvo al pie de la cruz, unida a su sacrificio. Este llanto de sangre es un eco de aquel dolor. Es un eco que resuena en medio de la misa, en el momento más sagrado, para que no tengamos excusa, para que no digamos que no fuimos advertidos. La advertencia está ahí, clara, dolorosa, sangrante. Nos está diciendo: vuelvan a Cristo, vuelvan a la Eucaristía, vuelvan a la confesión, vuelvan al Evangelio sin concesiones. Dejen la vida de pecado, dejen la tibieza, dejen las modas del mundo que los alejan de Dios. Y que esto suceda en una misa donde predica Padre Luis Toro, un sacerdote que se caracteriza precisamente por predicar la verdad sin miedo, por defender la doctrina de siempre, por llamar a la conversión radical, por advertir sobre los peligros que acechan a la iglesia y a las almas. No es una casualidad. No hay casualidades para Dios. Es como si el cielo validara, de una manera extraordinaria, el mensaje que él y otros sacerdotes fieles están tratando de gritar en medio de un mundo sordo y una iglesia a veces adormecida. Es como si la Madre dijera: escuchen a este sacerdote, escuchen a los que les predican la verdad completa sin rebajarla. Ahí está el camino. Porque ¿qué nos predica Padre Luis Toro? Nos predica la importancia de la tradición apostólica, esa fe que hemos recibido de los apóstoles
y que ha sido transmitida fielmente a través de los siglos. Nos predica la autoridad infalible de la Iglesia en materia de fe y moral, esa roca sobre la cual Cristo edificó su Iglesia. Nos predica la centralidad de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, no como un simple símbolo, sino como el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Nos predica el poder de la Virgen María como corredentora y mediadora de todas las gracias, nuestro refugio seguro en medio de la tormenta. Y precisamente estos puntos, que son el corazón de la fe católica de siempre, son los que están siendo atacados hoy, atacados por dentro y por fuera. Se cuestiona la autoridad, se minimiza la Eucaristía, se diluye la doctrina moral, se intenta silenciar o desviar la devoción a la Virgen. ¿Y qué hace el cielo? Envía una señal que refuerza precisamente estas verdades. Una imagen de la Madre que llora sangre durante la misa, el lugar donde Cristo se hace presente con su sangre. Es un sermón visual del cielo, un sermón que nos recuerda dónde está nuestra fuerza, dónde está nuestra salvación, dónde está la verdad que debemos defender. Nos dice la Madre con sus lágrimas de sangre: refúgiense en mi corazón inmaculado, recurran a mi Hijo en la Eucaristía, vivan la misa con devoción, confiesen sus pecados para que la sangre de Cristo los limpie, recen mi rosario que es arma poderosa contra Satanás, manténganse firmes en la fe que les fue entregada, sin ceder a las presiones del mundo ni a las novedades que vienen a confundirlos. Es un llamado a la militancia, a ser soldados de Cristo, a no tener miedo de defender la verdad aunque sea impopular, a no avergonzarnos de nuestra fe, aunque el mundo se burle de nosotros, a vivir coherentemente con lo que creemos, a ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este evento en medio de la misa, con el sacerdote en el altar representando a Cristo, con los fieles reunidos, es un recordatorio de que la batalla espiritual no es abstracta, es real, y las fuerzas del mal están actuando para destruirnos. Pero la Madre de Dios está con nosotros. Ella nos muestra su dolor, pero también nos muestra el camino de regreso a su Hijo, el camino de la fidelidad a la Iglesia, el camino de la vida sacramental intensa. No podemos quedarnos indiferentes ante un signo así. No podemos simplemente archivarlo como una anécdota curiosa. Es un mensaje que exige una respuesta personal, una respuesta de conversión profunda, de examinar nuestra conciencia, de ver si estamos realmente viviendo la fe como Dios manda o si nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo. ¿Estamos defendiendo la verdad de la fe en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos? ¿Estamos rezando con devoción? ¿Estamos frecuentando los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía? ¿Estamos leyendo la Biblia y el Catecismo para conocer nuestra fe y no ser engañados? ¿O estamos tibios, conformistas, con miedo al compromiso? La sangre que llora la imagen es un grito de amor y de dolor de la Madre que nos quiere despertar antes de que sea demasiado tarde. Es un llamado urgente a volver a la radicalidad del Evangelio, a la vida de santidad, a la lucha contra el pecado y contra el demonio. Es un recordatorio de que el cielo está atento a lo que sucede en la tierra y que no nos abandona, pero espera nuestra respuesta. Espera que nos levantemos y luchemos. Y claro, ante un evento así, hay quienes se apresuran a buscar explicaciones naturales, que si la humedad, que si la pintura, que si algún truco, como si Dios estuviera limitado por nuestras pequeñas leyes físicas. Qué falta de fe, qué ceguera espiritual. Quieren meter a Dios en una caja, en un laboratorio, para que se comporte según sus reglas. Pero yo les digo, con la autoridad que me da la palabra de Dios, ¿acaso no leen la Biblia? ¿Acaso no saben que Dios ha intervenido a lo largo de la historia con signos y prodigios que desafían toda explicación humana? Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios no puede hacer que una imagen llore sangre. Muéstrame donde dice que los milagros cesaron y que el cielo ya no se comunica con la tierra. El Evangelio está lleno de milagros. Cristo sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, caminó sobre el agua, multiplicó los panes, resucitó a los muertos. ¿Y después de su ascensión qué? ¿Se quedó cruzado de brazos? Claro que no. La Iglesia, su cuerpo místico, sigue siendo escenario de la acción divina. Los santos han obrado milagros. La Eucaristía es el milagro continuo por excelencia. Y la Virgen Santísima, nuestra Madre, ha intervenido innumerables veces en la historia de la salvación. Entonces, ¿por qué extrañarse de que una imagen de la Madre de Dios pueda llorar? Y más aún, ¿por qué extrañarse de que llore sangre? La sangre en la Biblia es símbolo de vida, de sacrificio, de alianza, de redención. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos salvó. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Las lágrimas de la Virgen, unidas a la sangre, nos hablan de su dolor maternal por nuestros pecados, por la apostasía, por la tibieza de sus hijos. Nos hablan de su intercesión constante, de su súplica ante su Hijo por nosotros.
pero también son una advertencia severa, un llamado urgente a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Es como si la madre nos dijera: hijos, miren cómo sufro por ustedes, miren a dónde los está llevando el pecado, regresen a Dios antes de que la justicia divina caiga sobre el mundo. Y que esto suceda en medio de una misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en el Calvario, no es casualidad. Es un signo poderoso que conecta el dolor de la madre con el sacrificio redentor del Hijo. Es un recordatorio de que la Eucaristía es el centro de nuestra fe, la fuente de toda gracia, el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Es en la Eucaristía donde encontramos la fuerza para luchar, para convertirnos, para ser santos. Ver la imagen de la madre llorando sangre mientras se celebra el sacrificio de su Hijo es un golpe al corazón. Es un llamado a examinar nuestra participación en la misa. ¿Vamos por rutina? ¿Vamos con fe? ¿Creemos realmente que allí está Cristo vivo y presente? ¿Recibimos la comunión dignamente, habiéndonos confesado si tenemos pecado grave? Ojalá que este signo nos despierte de nuestra modorra espiritual y nos impulse a vivir la Eucaristía con la devoción y el fervor que merece. Porque no es un juego, no es una simple ceremonia, es el encuentro con el Dios vivo que se entrega por nosotros. Y la Madre nos lo recuerda con este signo portentoso. Un signo que muchos presenciaron, que dejó a todos impactados, que sembró desconcierto en unos y avivó la fe en otros. Un signo que nos obliga a tomar partido. O creemos en el poder de Dios y en sus manifestaciones, o nos quedamos en la incredulidad y la racionalización mundana. Y aquí quiero hacer una pausa para escucharles a ustedes, para saber qué piensan. ¿Creen que estos signos son posibles en nuestro tiempo? ¿Han presenciado alguna vez algo que consideren un milagro o una manifestación sobrenatural? ¿Qué significado le dan ustedes a este tipo de eventos en la vida de la Iglesia y en su propia fe? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus experiencias, sus reflexiones, sus dudas, porque la fe se fortalece también compartiendo, preguntando, buscando juntos la verdad. No tengan miedo de expresar lo que sienten o lo que piensan. Estamos aquí para edificar juntos, para aprender unos de otros, siempre bajo la luz de la fe católica y la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. Este evento, con la imagen que lloró sangre durante una misa del Padre Luis Toro, no es un hecho aislado. Es parte de una serie de signos que Dios permite en estos tiempos difíciles, tiempos de confusión, de apostasía, de ataque frontal a la fe. Son llamados de atención. Son muestras de la misericordia divina que no quiere que nadie se pierda. Pero la misericordia de Dios no anula su justicia. Y si no respondemos a sus llamados, si seguimos endureciendo el corazón, las consecuencias pueden ser terribles. La Virgen Santísima, con sus lágrimas de sangre, nos está mostrando el camino. Un camino de penitencia, de oración, de conversión, de fidelidad a su Hijo y a la Iglesia que Él fundó. Un camino de lucha contra el mal, contra el pecado en nuestras vidas y contra las fuerzas que buscan destruir la fe. No podemos ignorar este mensaje. No podemos cerrar los ojos. El cielo nos habla. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a responder con obras, con un cambio real en nuestras vidas? La Madre espera nuestra respuesta, y el tiempo se agota. Hermanos, este signo, esta imagen que llora sangre durante la Santa Misa, no es un evento aislado para que lo guardemos como una anécdota curiosa. No, esto es un llamado del cielo, un llamado de atención en medio de la tormenta que vivimos. Dios no hace milagros para entretenernos. La Santísima Virgen María no derrama lágrimas de sangre para que nos quedemos boquiabiertos y ya. No, hay un propósito divino detrás de esto. Hay un mensaje urgente. ¿Por qué llora la Madre de Dios? Llora por el estado del mundo. Llora por nuestros pecados, por la indiferencia ante el sufrimiento de su Hijo, por la apostasía que avanza sin freno, por la tibieza de tantos católicos que ya no viven su fe, que ya no luchan, que se han acomodado al mundo. Llora porque ve a sus hijos en peligro de perderse eternamente, engañados por las mentiras del demonio, por las ideologías perversas que buscan destruir la familia, la vida, la verdad misma. Y en estos tiempos de tanta confusión, de tanto ruido, de tantas voces que se levantan queriendo desviar del camino, ¿cómo discernimos estos signos? ¿Cómo sabemos si son de Dios o si son una trampa del enemigo? Porque el demonio también puede hacer prodigios. Muéstrame en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que la venida del inicuo será con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad. Cuidado, no seamos ingenuos. La clave para discernir está siempre en la Santa Madre Iglesia. Ella es la columna y el fundamento de la verdad. Muéstrame en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cristo le dio la autoridad a Pedro y a sus sucesores. Muéstrame en la Biblia. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19.
Un verdadero signo de Dios nunca va a contradecir la sana doctrina. Nunca nos va a alejar de la obediencia al Papa y a los obispos en comunión con Él. Un verdadero signo de Dios nos lleva más profundamente a Cristo, a la Eucaristía, a la confesión, a la oración, a la caridad, a la santidad de vida. Cualquier supuesta manifestación, cualquier supuesto milagro que siembre dudas sobre las verdades de fe, que promueva desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, que nos aparte de los sacramentos o de la moral cristiana, eso no viene de Dios. Eso es obra del engañador. Las lágrimas de sangre de la Virgen durante la misa del Padre Luis Toro, si son un signo auténtico y la Iglesia discernirá en su momento, nos están gritando que la situación es grave. Nos están pidiendo conversión urgente. Nos están recordando que el pecado tiene consecuencias dolorosas, no solo para nosotros, sino que hiere el corazón de Cristo y el corazón inmaculado de María. La respuesta a un signo como este no es la curiosidad morbosa, no es el sensacionalismo, es la penitencia, es el ayuno, es la oración, es la enmienda de vida, es volver a los pies de Cristo en el confesionario, es recibirlo dignamente en la Sagrada Comunión sabiendo que es el mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es aferrarnos al Santo Rosario, el arma poderosa que la Madre nos ha dado para estos tiempos de batalla espiritual. Estamos en una guerra que no vemos con los ojos de la carne, pero que es más real que cualquier guerra de este mundo. Muéstrame en la Biblia. Efesios, capítulo 6, versículo 12. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Y en esta batalla, la Virgen Santísima, la Madre de Dios, está al frente, aplastando la cabeza de la serpiente, como prometió Dios desde el principio. Muéstrame en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Sus lágrimas son un llamado a unirnos a ella en esta lucha. A ser soldados valientes de Cristo. A no tener miedo de defender la verdad del Evangelio sin diluirla, sin hacer concesiones al mundo que odia a Cristo y a su Iglesia. A vivir nuestra fe con radicalidad, con autenticidad, con coherencia. El signo de la imagen que llora sangre es un recordatorio de que el cielo está atento a lo que sucede en la tierra. Es un grito de amor de una madre que no quiere ver a sus hijos perdidos. Es un llamado a despertar de la modorra espiritual, a dejar la comodidad, a dejar el pecado y a abrazar la cruz de Cristo, que es el único camino a la verdadera vida. Nos está diciendo, hijos míos, despierten, vuelvan a mi Hijo, vuelvan a la iglesia que Él fundó, vivan el Evangelio sin miedo. No podemos ignorar este mensaje. El tiempo se acorta, la hora es grave, y la Madre con sus lágrimas nos señala el camino. Arrepentimiento, conversión, oración, Eucaristía, rosario, fidelidad total a Cristo y a su Santa Iglesia. Que no seamos de los que vieron el signo y no entendieron el mensaje. Que no seamos de los que oyeron el llamado y endurecieron su corazón. Habrá quienes, con su cabeza llena de ciencia humana y vacía de fe divina, intenten dar explicaciones mundanas a un signo del cielo. Dirán que es humedad, que es pintura, que es una reacción química, que es un truco, que es cualquier cosa menos lo que es. Un signo de Dios, un llamado urgente a la conversión. Escúchame bien, esta mentalidad racionalista, esta soberbia intelectual que lo quiere explicar todo sin Dios, es la misma que vacía las iglesias, la misma que se burla de los milagros, la misma que niega lo sobrenatural. Es el veneno del mundo moderno que busca ahogar la voz de Dios en el ruido de la razón sin fe. Pero la fe no es ciega, hermanos. La fe ve más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. La fe nos abre a una realidad que trasciende la materia. Una realidad donde lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Acaso la Biblia no está llena de signos y prodigios? ¿Acaso Jesús no realizó milagros que desafiaban las leyes naturales? ¿Acaso Él mismo no resucitó de entre los muertos venciendo la ley más implacable de todas? Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios dejó de obrar milagros. Muéstrame donde dice que el cielo se desentendió de la tierra. No está, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él quiere enviar un signo, lo envía, para despertar a su pueblo. Y cuando la Madre de Dios llora y llora sangre, no es por casualidad, no es un accidente, es un mensaje potente, un mensaje de dolor por nuestros pecados, por la apostasía rampante, por la tibieza de tantos bautizados, por la profanación de lo sagrado, por el ataque constante a la familia, a la vida, a la verdad. Es el dolor de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo, seducidos por las mentiras del demonio, adormecidos por el espíritu del mundo. Este signo nos confronta directamente, nos quita la excusa de la ignorancia. Ya no podemos decir no lo sabía. El cielo nos está hablando de una manera que sacude nuestras conciencias. Nos está diciendo
La situación es grave, el peligro es real. Despierten antes de que sea demasiado tarde. Y nos señala el camino, el mismo que siempre ha señalado, su Hijo Jesucristo, presente en la Eucaristía, vivo en su iglesia. La sangre que brota de los ojos de la imagen de María nos recuerda la sangre de Cristo, derramada en la cruz para nuestra salvación. Nos recuerda que el precio de nuestra redención fue altísimo. Nos recuerda que la vida cristiana es una vida de sacrificio, de entrega, de lucha espiritual. No es un camino fácil, no es un camino de comodidades. Es el camino de la cruz, el camino que nos lleva a la gloria. Y la Madre, con sus lágrimas de sangre, nos implora que no desperdiciemos el sacrificio de su Hijo, que no pisoteemos su sangre con nuestra indiferencia y nuestro pecado. Nos llama a volver a la fuente de la gracia, a los sacramentos, especialmente a la confesión y a la Eucaristía. ¿Quieres fortaleza para la batalla espiritual? Confiesa tus pecados y acércate a la Sagrada Comunión con un corazón limpio. ¿Quieres defenderte de los ataques del demonio? Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, que es tu escudo y tu fortaleza. ¿Quieres consolar a la madre que llora? Vive una vida digna del Evangelio, renuncia al pecado y abraza la santidad. Aquellos que se burlan de estos signos, aquellos que los desprecian, muestran la dureza de su corazón, muestran que no tienen fe, muestran que están cegados por el príncipe de este mundo, que no quiere que creamos en lo sobrenatural, porque sabe que si creemos, nos volvemos invencibles en Cristo. El demonio tiembla ante un alma que cree de verdad, que confía en el poder de Dios, que se refugia bajo el manto de la Virgen María y que se alimenta del pan de vida. Este signo no es para curiosos, no es para sensacionalistas, es para creyentes, para que reafirmen su fe. Es para los tibios, para que se enciendan. Es para los pecadores, para que se conviertan. Es para todos, para recordarnos la urgencia de la hora y la necesidad de una vida radicalmente cristiana. Nos está diciendo que el tiempo de jugar a ser católicos se acabó. Es tiempo de ser soldados valientes, de tomar nuestras armas espirituales, la oración, la Eucaristía, el rosario, la palabra de Dios, los sacramentos, la vida de virtud. No podemos permitir que este signo pase desapercibido en nuestras vidas. No podemos simplemente archivarlo como una anécdota curiosa. Debe ser un punto de inflexión. Debe impulsarnos a una conversión más profunda, a una entrega más total a Cristo y a su Iglesia. La Madre nos muestra su dolor para que nosotros sintamos la urgencia de cambiar, de volver al camino recto. Sus lágrimas de sangre son un grito de amor desesperado. Y si tú, que me escuchas, todavía dudas, si tu corazón está endurecido, si tu mente solo busca explicaciones humanas, te digo, pídele a Dios la gracia de la fe. Pídele a la Virgen María que te muestre el significado de sus lágrimas. Humíllate ante el misterio. No intentes encerrar a Dios en tu pequeña cajita de la razón humana. Él es infinitamente más grande de lo que podemos comprender. Y cuando Dios habla, lo hace de maneras que nos sacuden, que nos despiertan, que nos llaman a volver a Él con todo nuestro ser. Este signo es una de esas maneras. Es un llamado a la acción. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa este signo para nosotros? Hoy no es un cuento para dormir, hermanos. No es una leyenda urbana para compartir en internet y luego olvidar. Es un mensaje del cielo, un mensaje urgente. Y la urgencia, mis hermanos, es porque el tiempo apremia. Vivimos en tiempos difíciles. Tiempos de confusión, de apostasía rampante, de ataques directos contra la fe, contra la familia, contra la iglesia fundada por Cristo. Ataques que vienen de afuera y tristemente a veces también de adentro. Y la Virgen María, nuestra Madre Santísima, nos muestra su dolor de una manera que no podemos ignorar. Sus lágrimas de sangre no son decorado, son una advertencia, son un llamado a despertar. ¿Despertar de qué? De la tibieza, de la indiferencia, de la comodidad que nos adormece espiritualmente, despertar de la mentira de que podemos vivir nuestra fe a medias, sin compromiso, sin radicalidad. Cristo no vino a traer paz a medias tintas, vino a traer la espada de la verdad, la espada que separa lo que es de Dios de lo que no lo es. Y este signo nos recuerda que la batalla es real, no es una metáfora, es una batalla espiritual por las almas. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y su estrategia principal es la mentira, la división, la confusión, el alejar a las almas de los sacramentos, de la gracia, de la verdadera doctrina. ¿Y qué es lo que más ataca el enemigo? La Eucaristía, la presencia real de Cristo, el sacrificio incruento del Calvario que se renueva en cada misa dignamente celebrada. Ataca la autoridad de la Iglesia, la que Cristo le dio a Pedro y a los apóstoles. Ataca la devoción a la Santísima Virgen, sabiendo el poder que ella tiene sobre él. Ataca la familia,
célula fundamental de la sociedad y de la iglesia doméstica. Este signo de las lágrimas de sangre de la madre es un recordatorio doloroso de cuánto sufre ella al ver a sus hijos perderse, al ver la fe debilitarse, al ver la Eucaristía profanada o recibida indignamente, al ver los sacramentos despreciados, al ver la tradición de la iglesia pisoteada por novedades engañosas. Ella llora sangre porque ve la sangre de Cristo derramada por nosotros, despreciada por muchos. Ve la sangre de los mártires, derramada por la fe, olvidada. Ve la sangre de los inocentes, derramada por la maldad del hombre. Ve la sangre de su Hijo en la Eucaristía, recibida sin fe, sin arrepentimiento, sin el debido respeto. Eso le duele a la madre, y nos lo muestra de la manera más impactante posible. Entonces la respuesta a este signo no puede ser solo la curiosidad, debe ser la conversión, debe ser el regreso a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Cristo, su palabra, su iglesia, los sacramentos, la tradición apostólica. Debemos examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo coherentemente con nuestra fe? ¿O somos católicos de nombre pero vivimos como paganos? ¿Estamos recibiendo la Eucaristía dignamente, confesando nuestros pecados graves? ¿Estamos rezando el rosario, esa arma poderosa que la Madre nos ha dado? ¿Estamos leyendo la Biblia, meditando la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo las virtudes cristianas o nos dejamos llevar por las pasiones del mundo? Este signo es un llamado a la urgencia de la santidad, la urgencia de la evangelización, la urgencia de defender la verdad sin miedo, sin complejos, sin importar lo que diga el mundo. Porque el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La verdad de Cristo es la misma ayer, hoy y siempre. Y la iglesia que Él fundó es la columna y el fundamento de la verdad. Muéstrame en la Biblia donde dice lo contrario. Así que, mis hermanos, no miremos este signo con ojos fríos o escépticos. Miremoslo con los ojos de la fe, con los ojos del amor por nuestra Madre, con los ojos del arrepentimiento por nuestras faltas, y dejemos que esas lágrimas de sangre nos laven, nos purifiquen, nos impulsen a una vida más entregada a Cristo y a su Santísima Madre. La hora es grave, el llamado es claro, y la respuesta depende de cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de responder con generosidad y valentía. Después de un signo tan contundente, tan desgarrador, ¿qué esperaban? ¿Que el mundo se detuviera y todos cayeran de rodillas en penitencia? No. El corazón del hombre es duro. La incredulidad es una enfermedad que carcome el alma. Y el maligno, el maligno. Él trabaja horas extras para sembrar la duda, para ridiculizar lo sagrado, para desviar la atención de lo que verdaderamente importa, nuestra salvación eterna. Así que, como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quienes, con el corazón abierto a la gracia, vieron en esas lágrimas de sangre un llamado directo del cielo. Un recordatorio de la pasión de Cristo, del sufrimiento de nuestra Madre por nuestros pecados, un grito silencioso para que volvamos al redil, para que dejemos la tibieza y nos entreguemos de verdad a Dios. Estos hermanos entendieron que el signo no era para alimentar la curiosidad, sino para mover a la conversión, para examinar nuestras vidas, para confesar nuestros pecados, para recibir la Eucaristía con fervor renovado, para vivir la caridad. Pero también estuvieron y siguen estando las otras voces, las voces del escepticismo, de la burla, de la negación, las voces que buscan explicaciones naturales a toda costa, que hablan de humedad, de pintura, de fraude. Y yo les digo, ¿acaso el Dios que creó el universo de la nada, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caminar a los ciegos y resucitó a los muertos, el Dios que se hizo hombre en el vientre de una virgen, el Dios que resucitó al tercer día, ¿acaso ese Dios no puede hacer que una imagen llore? ¿Acaso le hemos puesto límites a su poder? Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios no puede manifestarse a través de signos. Claro que debemos ser prudentes. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos enseña a discernir, a no ser ingenuos, a no caer en el fanatismo. Pero discernir no significa negar a priori la posibilidad de la intervención divina. Discernir significa examinar a la luz de la fe, a la luz de la doctrina, a la luz de los frutos. Y los frutos de este signo para muchos han sido la conversión, el arrepentimiento, un mayor amor a la Eucaristía, un mayor fervor en la oración del rosario. ¿Son acaso malos frutos? ¿Son frutos del engaño? Por sus frutos los conoceréis. Y aquellos que se apresuran a descalificar, a ridiculizar, ¿qué buscan? ¿La verdad? ¿O simplemente acallar la voz de su propia conciencia que quizás se siente interpelada por un signo que no puede ignorar? Es más fácil decir es un fraude que enfrentar la posibilidad de que Dios nos esté hablando, nos esté llamando la atención sobre la gravedad de la hora, sobre la urgencia de la santidad, sobre el peligro de las almas que se pierden. Nuestra fe no se basa en signos, eso es cierto. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios revelada,
en la tradición apostólica, en el magisterio de la Iglesia. Pero Dios, en su infinita misericordia, a veces nos da estos empujones, estos recordatorios visuales, para despertarnos de nuestro letargo espiritual, como el padre que le da una palmada fuerte a su hijo que se está durmiendo al volante. No es el golpe lo importante, sino el despertar que provoca. Este signo, mis hermanos, es una bofetada de amor del cielo, una bofetada que dice: despierten, el tiempo se acaba, vuelvan a mí, vuelvan a mi madre, vuelvan a los sacramentos, vuelvan a la vida de gracia. Y mientras el mundo debate, mientras los escépticos se burlan, mientras algunos creyentes se confunden, la madre sigue ahí, con sus ojos que han visto tanto, con su corazón traspasado por la espada del dolor, ofreciéndonos su intercesión, su consuelo, su camino seguro hacia Cristo. Ella no necesita que creamos en el signo para amarnos. Ella nos ama incondicionalmente, pero quizás, solo quizás, nos da estos signos para que nosotros, que somos duros de cerviz, recordemos cuánto nos ama ella y cuánto nos ama su Hijo, que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros en la cruz. Y esas lágrimas de sangre en la imagen son un eco de esa sangre redentora, un eco que nos llama a no despreciar un sacrificio tan grande, un eco que nos grita: conviértanse, vivan el Evangelio sin miedo, defiendan la fe. La batalla es real, y la victoria, si permanecemos fieles a Cristo y a su Iglesia, ya está asegurada. Algunos dirán que un signo así no es necesario, que la fe no se basa en milagros espectaculares, y tienen razón, a medias. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, en la tradición apostólica, en el magisterio de la Iglesia. Se basa en la resurrección de Cristo, que es el milagro por excelencia. Claro que sí, no necesitamos que una imagen llore sangre para creer en la Eucaristía, para creer en la Inmaculada Concepción, para creer en la autoridad de Pedro. Eso ya nos fue dado, ya nos fue revelado. Pero, ¿acaso olvidamos que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, ha permitido siempre los signos a lo largo de la historia de la salvación? ¿Acaso no le pidió Moisés a Dios un signo para que el pueblo creyera? ¿Acaso no hizo Jesús milagros para que creyeran en él? ¿Acaso no se manifestaron lenguas de fuego en Pentecostés? Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios dejó de manifestarse a través de signos para despertar a su pueblo. El problema no son los signos. El problema es nuestra ceguera espiritual. El problema es nuestra indiferencia. El problema es que nos hemos acostumbrado a una fe tibia, a una fe de cafecito y galletas, a una fe sin cruz, sin combate, sin pasión. Y cuando el cielo grita, nosotros tapamos nuestros oídos. Cuando la madre llora, nosotros nos distraemos con las baratijas del mundo. Un signo como este no es para los que ya creen firmemente y viven una vida de santidad, aunque a ellos les sirve de consuelo y confirmación. Este signo es para los que dudan, para los que se han alejado, para los que viven en pecado mortal, para los que han sido engañados por las falsas doctrinas que pululan hoy en día. Es un llamado de atención para la Iglesia misma, para sus pastores, para sus fieles. Un llamado a volver al fervor de los primeros cristianos, a la pureza de la doctrina, a la vida sacramental intensa. La madre no llora sangre porque esté triste por un partido de fútbol o porque no le gusta la moda actual. La madre llora sangre por los pecados que ofenden a su hijo. Llora sangre por las almas que se pierden. Llora sangre por la apostasía que avanza dentro de la misma Iglesia. Llora sangre por la tibieza de los creyentes. Llora sangre por el desprecio al Santísimo Sacramento. Llora sangre por los ataques contra la vida y la familia. Llora sangre porque ve el peligro que corremos y la poca conciencia que tenemos de él. Y entonces, un signo así, aunque no sea la base de nuestra fe, se convierte en una potente campana que resuena en medio del silencio cómplice de muchos. Es un recordatorio de que el cielo no está mudo. Es un recordatorio de que nuestra madre sigue vigilante. Es un recordatorio de que la batalla espiritual es real y que estamos perdiendo terreno porque hemos bajado la guardia. ¿Cómo respondemos a un signo así? No con curiosidad morbosa, no con sensacionalismo vacío. Respondemos con arrepentimiento, respondemos con conversión, respondemos volviendo al confesionario, respondemos recibiendo la Sagrada Comunión con dignidad y fervor, respondemos rezando el Santo Rosario con el corazón. Respondemos defendiendo la verdad de Cristo sin miedo, aunque nos señalen, aunque nos critiquen, aunque nos persigan. Porque esas lágrimas de sangre nos recuerdan el precio que se pagó por nuestra redención y la urgencia de vivir a la altura de ese sacrificio. Nos dicen: la hora es seria, no hay tiempo que perder. Consagren sus vidas a Cristo a través de mí. Defiendan a mi Hijo, defiendan su Iglesia. Sí, hermanos, esas lágrimas no son para adornar un titular de periódico o llenar un video de TikTok. Son un grito del cielo. Un grito que nos dice: despierten,
El enemigo está a las puertas, y no solo a las puertas, sino que ya está dentro. Como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en las regiones celestiales. ¿Dónde está eso? Muéstrame en la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí está, claro como el agua. Y estos espíritus del mal operan en el mundo a través de ideologías perversas, a través de la confusión sembrada en las mentes, a través del ataque constante a la verdad revelada por Cristo. Atacan la familia, atacan la inocencia de los niños, atacan la santidad del matrimonio, atacan la vida misma desde su concepción hasta su fin natural. Y lo que es peor, atacan el corazón de la Iglesia intentando diluir la doctrina, relativizar la moral, silenciar a los pastores fieles y promover una falsa misericordia que ignora el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Es por eso que la madre llora. Llora porque ve a sus hijos extraviados, engañados, caminando hacia el abismo. Llora porque ve a muchos que se dicen católicos pero viven como paganos. Llora porque ve a pastores que por miedo o por conveniencia callan la verdad o peor aún la distorsionan. ¿Cómo no va a llorar si ve la Eucaristía profanada, la confesión abandonada, la oración olvidada, la fe ridiculizada? Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Nos unimos al coro de los que minimizan la gravedad del momento? Jamás. Como católicos, como hijos de la Santísima Virgen, estamos llamados a ser soldados de Cristo. Y nuestra arma principal, nuestra fortaleza, es la gracia de Dios obtenida a través de los sacramentos, la confesión. ¿Cuántos se evaden el confesionario, creyendo que pueden vivir una vida cristiana sin purificar su alma del pecado? Mentira del diablo. El pecado mortal nos separa de Dios, nos mata el alma. Y solo a través de la absolución sacerdotal, con un arrepentimiento sincero y el propósito de enmienda, recuperamos la gracia santificante. Vuelvan al confesionario. Es la puerta de la misericordia que nos abre el camino a la vida eterna. Y la Sagrada Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presencia real. No es un símbolo, no es un recuerdo. Es el mismo. ¿Con qué reverencia nos acercamos? ¿Con qué fe? ¿Hemos purificado nuestra alma antes de recibirlo? Recibir la comunión en pecado mortal es un sacrilegio. Es comer y beber la propia condenación, como nos advierte San Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Muéstrame en la Biblia, versículo 29. Ahí está, claro. Y el Santo Rosario, el arma más poderosa contra los demonios, la oración que desata el poder de la Virgen María. ¿Rezan el rosario todos los días? ¿En familia? El rosario es un muro de protección contra el mal y un camino seguro para crecer en el amor a Cristo y a su Madre. Satanás tiembla ante el rosario. Hermanos, este tiempo exige valentía. Valentía para hablar la verdad aunque no sea popular. Valentía para vivir el Evangelio sin componendas. Valentía para defender la fe católica íntegra tal como nos fue transmitida por los apóstoles y custodiada por el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos. No podemos ceder ante las presiones del mundo. No podemos diluir nuestra fe para agradar a los hombres. Debemos agradar a Dios. Las lágrimas de sangre nos recuerdan que la salvación de las almas está en juego. Nos recuerdan que nuestra fe es una batalla. Nos recuerdan que la Madre de Dios está con nosotros, pero espera nuestra respuesta. Una respuesta de fe viva, de amor ardiente, de obediencia a Cristo y a su Iglesia. Una respuesta de conversión radical. No podemos seguir viviendo en la tibieza. Cristo vomita a los tibios de su boca, dice el Apocalipsis. Muéstrame en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Así de claro. La hora es de definiciones. O con Cristo o contra Cristo. O con su Iglesia o contra ella. No hay puntos intermedios. No hay zonas grises, y la Madre con sus lágrimas de sangre nos implora que elijamos el camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de Cristo. La hora es de definiciones, o con Cristo o contra Cristo, o con su Iglesia o contra ella. No hay puntos intermedios, no hay zonas grises, y la Madre con sus lágrimas de sangre nos implora que elijamos el camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de Cristo. Estas lágrimas que brotaron en medio de la Santa Misa durante mi presencia son un grito del cielo. Un grito en estos tiempos de apostasía, de confusión, de ataque frontal a la fe. Son una señal para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. No son para el curioso que busca un espectáculo. Son para el creyente que busca la confirmación, la fuerza, la dirección en medio de la tormenta. La Madre de Dios no llora por llorar. Llora porque ve el peligro que corren sus hijos. Llora por los que se pierden. Llora por la tibieza, la indiferencia, el pecado que nos aleja de su Hijo. Llora porque ve cómo se ataca la verdad, cómo se distorsiona la fe, cómo se abandona la tradición. Llora porque sabe que muchos van por el camino ancho que lleva a la perdición. Muéstrame en la Biblia.
Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La Madre nos señala el camino angosto, el camino de la cruz, el camino que nos lleva a la vida eterna. Este milagro no es un cuento de hadas, es una llamada de atención urgente, es un recordatorio de que la batalla espiritual es real, de que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muéstrame en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y la Madre nos muestra su dolor, nos muestra el costo de esta batalla, nos llama a ponernos la armadura de Dios. Muéstrame en la Biblia. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa para mí? Significa que no podemos seguir viviendo como si nada pasara. No podemos seguir transigiendo con el pecado. No podemos seguir callando ante la injusticia espiritual. No podemos seguir ignorando las verdades de nuestra fe. Este milagro nos empuja a la conversión profunda, a la oración más intensa, a la vida sacramental ferviente. Nos empuja a volvernos verdaderos soldados de Cristo. La Eucaristía, el centro de nuestra fe. La Santa Misa, donde el mismo Cristo se hace presente, donde se renueva el sacrificio del Calvario. Es en la misa donde recibimos la fuerza para esta batalla. Es en la comunión dignamente recibida donde Cristo se une a nosotros, nos transforma, nos fortalece. Y la Madre llora sangre quizás también por las profanaciones, por las comuniones sacrílegas, por la falta de respeto a la presencia real de Cristo en el sagrario. Qué dolor debe sentir su corazón inmaculado. La autoridad de la Iglesia. Cristo fundó una iglesia sobre Pedro. Muéstrame en la Biblia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia con una jerarquía, con un magisterio para guiarnos en la verdad. En estos tiempos de confusión donde muchos siembran la duda, donde se ataca al Papa, donde se cuestiona la doctrina, la Madre nos llama a permanecer firmes unidos a la roca que es Cristo y a la iglesia que Él fundó. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Muéstrame en la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La tradición apostólica, lo que hemos recibido de los apóstoles, lo que la Iglesia ha custodiado y transmitido fielmente a lo largo de los siglos. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra fortaleza. No podemos inventar una fe nueva, no podemos acomodar el Evangelio a las modas del mundo. La Madre llora sangre quizás también por el olvido de esta tradición, por el desprecio de lo sagrado, por la mundanización dentro de la misma Iglesia. Este evento, la imagen llorando sangre en medio de la Santa Misa mientras yo predicaba, no es algo aislado. Es parte de una serie de señales que el cielo nos está enviando en estos tiempos cruciales. Son llamadas a despertar, llamadas a la penitencia, llamadas a la esperanza, pero a una esperanza activa, a una esperanza que se traduce en obras, en cambio de vida. No se trata de tener miedo. Se trata de tener el santo temor de Dios, el temor a ofenderlo, el temor a perder nuestra alma, y el amor a Él y a su Madre que nos advierte, nos consuela, nos acompaña. La Virgen María es nuestra Madre, nuestra intercesora, nuestra poderosa aliada en esta batalla. Recurramos a ella con confianza. Recemos el Santo Rosario meditando los misterios, la vida de Cristo y de María. Consagrémonos a su corazón inmaculado. La respuesta a este milagro no es solo asombro, no es solo hablar de Él. La respuesta es la conversión de vida. La respuesta es vivir el Evangelio sin miedo, sin ataduras, sin respetos humanos. La respuesta es defender la verdad con caridad, pero con firmeza. La respuesta es ser católicos auténticos en un mundo que se aleja cada vez más de Dios. Muchos ven este milagro y se preguntan, ¿es una advertencia? ¿Es un llamado? Yo les digo que es ambas cosas. Es una advertencia de los peligros que acechan a las almas, y es un llamado urgente a volver a Dios con todo el corazón. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Y ahora les pregunto a ustedes directamente, a cada uno de ustedes que ha visto este video, que ha escuchado este relato. Después de escuchar todo esto sobre este milagro, sobre el mensaje que parece traer sobre la urgencia de estos tiempos, ¿cómo creen que debemos responder los católicos a señales como estas? ¿Qué acción concreta en su vida le inspira este evento? ¿Qué significa para usted la defensa de la fe en el día a día? Déjenme sus respuestas y reflexiones en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensa el pueblo fiel. No se queden callados. La hora es de hablar, de actuar, de dar testimonio.
El Padre Luis Toro siempre estará al servicio de Dios y de su Santa Iglesia, siempre dispuesto a predicar la verdad del Evangelio, sin diluirla, sin acomodarla, sin miedo a los ataques del mundo, porque mi única fuerza, mi única guía es Cristo, mi única arma es la palabra de Dios, mi único deseo es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Muéstrame en la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Virgen María, con sus lágrimas de sangre, nos pide que volvamos a Cristo. Nos pide que amemos a su Hijo como Él nos amó hasta dar la vida. Nos pide que seamos fieles a la fe que recibimos, que no nos dejemos engañar, que perseveremos hasta el fin. Y ella, nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Protectora, nos obtendrá las gracias necesarias para esta batalla. No estamos solos. Ella está con nosotros. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Manténganse firmes en la fe. Manténganse unidos a la Iglesia. Manténganse cerca de la Santísima Virgen María. Recen mucho. Vivan los sacramentos. Estudien su fe. Sean valientes testigos de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.